El poderoso huracán ETA se adentró este martes de forma devastadora en Nicaragua y Honduras, que reportó la primera víctima en una menor de edad, ríos y quebradas desbordadas, pérdidas en ganado y cultivos, puentes caídos, derrumbes y decenas de familias damnificadas, principalmente en la zona norte del país. Los daños por ahora se concentran en los departamentos de Atlántida, Yoro, Colón, Cortés y Olancho, en uno de cuyos albergues para damnificados, la Comisión Permanente de Contingencias declaró posibles casos positivos de COVID-19. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó desde el departamento de Colón del desborde de los ríos Ocoa, Aguán y Sico, con 120 familias damnificadas en Trujillo, Zonaguera, Sabá y en la aldea de La Prieta. En el sector de Sico, unas 2.000 personas quedaron aisladas en varias comunidades del departamento. En Atlántida se registran familias damnificadas, cultivos destruidos, ganado y viviendas perdidas en La Ceiba, Arizona, Tela, Lancetilla y en Villa Linda, con ríos desbordados y lluvias copiosas. En Yoro, el Cuerpo de Bomberos reportó que los pobladores de la aldea Las Delicias del Aguán se organizaron para rescatar a sus familiares que quedaron atrapados en el otro lado del río. Asimismo, 27 aldeas vecinas a Culmío, en Olancho, quedaron incomunicadas ante las crecidas aguas del río Guantú. En Santa Rita, Yoro, ya hay 60 damnificados por la crecida del río Umbuya. Cerca del mediodía, la Secretaría de Salud emitió un comunicado con instrucciones administrativas ante la doble alerta roja debido al fenómeno natural y a la pandemia del COVID-19 para activar Comité de Emergencia Nacional, equipos municipales y apertura de todos los centros de salud con planes de emergencia. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, elevó el estado de alarma nacional a declarar en estado de alerta roja por 48 horas a, gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Olancho, Cortés y Yoro, mientras 11 departamentos pasaron de condición verde a amarilla. El recuento de daños más reciente de COPECO confirma la muerte de una menor de 13 años en la zona norte del país, 1.574 personas afectadas, otras 278 familias, unas 1.369 personas fueron evacuadas y 175 personas refugiadas en 12 albergues. Se incluyen 90 viviendas, 9 carreteras y 5 puentes dañados o destruidos, además de 38 pobladores incomunicados por el desborde de 6 ríos. Expertos en salud también advierten un repunte de 25 a 30% en incidencias de diferentes enfermedades, especialmente en zonas vulnerables de las vías respiratorias, piel, sistema gastrointestinal y dengue debido al paso del fenómeno natural. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones moderadas a fuertes en casi todo el litoral Caribe, norte de Olancho y áreas de Yoro, con acumulados de 120 y 140 milímetros y máximos de 150 a 200 milímetros en 24 horas en las montañas entre Colón, gracias a Dios, y Olancho, por lo que se esperan mayores y peligrosas inundaciones en casi todo el país. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy 4 de noviembre de 2020. Sin duda alguna, dos noticias importantes. Bueno, por lo menos para nosotros los hondureños, el paso de este huracán, que ya es una tormenta tropical, gracias a Dios. ETA, tormenta tropical ETA, y esperamos que cuando cruce el territorio nacional ya lo haga como una depresión tropical. La situación no deja de ser preocupante porque va a dejar una gran cantidad de agua, va a azotar bastante lluvia y ya los caudales de los ríos, como lo vieron ustedes en las imágenes del reportaje de introducción al foro La Entrevista, son dramáticas, así que hay que estar pendiente del paso de ETA por el territorio nacional. Y la otra noticia que sin duda alguna es sumamente importante son los resultados inéditos que ha tenido la elección en los Estados Unidos, históricos sin duda alguna. Algunos dicen que hoy Donald Trump está viviendo lo que sufrió en su momento Hillary Clinton. Donald Trump ganando casi la mayor parte de los estados todavía no puede asegurarse la permanencia en la Casa Blanca a través de este proceso de reelección. Están hablando algunos medios de comunicación, yo escuché dos versiones muy temprano esta mañana,
que ubican al demócrata Joe Biden con 224 votos del colegio electoral. Unos medios, otros medios lo ubican con 238 votos del colegio electoral. Se requieren 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia en los Estados Unidos. Ya se ha dicho que es un proceso bastante característico, no es a través del voto directo de la población, sino que el voto directo de la población elige los miembros de un colegio electoral compuesto por 538 miembros. Donald Trump se le está dando un resultado hasta este momento de 213 votos electorales de este colegio electoral, de 270 que requiere Donald Trump, pero él ya se aseguró, ya dijo que ha ganado. Sin embargo, alegó que también le han hecho fraude y no baja el dedo del renglón, anunciando que va a llevar esto hasta las máximas consecuencias. Habla de recursos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En fin, es una situación bastante atípica que está viviendo el pueblo norteamericano, pero de eso habrá oportunidad en el foro para irles actualizando cómo se mueve entonces la recogida en este instante de los votos del colegio electoral para asegurar la presidencia de los Estados Unidos. Hasta este momento, y así como está la tendencia, está favoreciendo a Joe Biden. Muy bien, vamos a hablar de el paso de la tormenta tropical ETA. Dejó secuelas y está dejando secuelas bastante dramáticas en Nicaragua. Gracias a Dios, el recorrido que va a tener por nuestro país, por nuestro territorio, al filo de la 1, 2 de la tarde de este día estará ingresando. No va a ser como un huracán categoría 4 como lo hizo el día de ayer con nuestros vecinos de Nicaragua. Ya va a ser como una tormenta tropical. Sin embargo, el peligro es inminente por la gran cantidad de lluvia que va a dejar, y como les dije al inicio, ya los ríos, las quebradas están anegadas de agua. Ya han habido desbordamientos, ya lo vieron ustedes, han habido derrumbes también. Las carreteras están inhabilitadas, y ahora cuando vemos estas imágenes yo hacía la reflexión rápidamente que qué oportuno fue la determinación del gobierno de la República a través de SINAGER de suspender el feriado morazánico. No me imagino hoy miércoles que iba a ser la gran salida, miles y miles de hondureños, familias hondureñas varadas por todo el territorio nacional porque la situación está sumamente complicada. Y hoy en la tarde hay que estar más pendiente. Muy bien, tenemos invitado hasta esta hora de la mañana a un experto en situaciones de clima, en vulnerabilidad y en estos aspectos que nos conciernen hoy en el foro de la entrevista. Nos acompaña Jesús Mejía, él es del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, con nosotros esta mañana en el foro. Buenos días, Jesús, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante con usted. Buenos días, estimado Guillermo. Solo aclaración, mi nombre es Josué Mejía y soy el encargado de la unidad de meteorología del Instituto Hondureño de Ciencia de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer estar con usted aquí compartiendo un poco sobre esta temática. Josué, ¿cómo se define un meteoro de esta naturaleza? Ya sabemos que pasó de categoría 4 a tormenta tropical, pero aún representa un tremendo peligro para Honduras. Sí, bueno, ingresó a territorio nicaragüense como categoría 4, que son vientos sostenidos de casi de 240 kilómetros por hora, pero una vez que toca pues tierra, entonces él empieza a degradarse porque pierde pues su fuente de energía, que es precisamente el mar, y la energía que estaba acumulada en el mar, y entonces a medida que va avanzando pues va degradándose poco a poco. Actualmente se encuentra como una tormenta tropical, pero y se espera que hoy por la tarde, después de mediodía, pues ingrese a territorio hondureño y que las montañas, lo que tenemos ahí en el paraíso, pues puedan degradarlo a una depresión tropical. Pero eso no implica de que no es peligroso, ya que las cantidades de lluvia pues son bastante importantes, como hemos estado observando en el transcurso de estos días. Y las bandas de él pues van a seguir afectando pues la mayor parte del territorio hondureño, y sobre todo en estos casos, lo que sería Olancho, Colón y Atlántida. Pero ahí es interesante que me gustaría aclarar que no solamente es ETA, la que nos ha estado dejando estas cantidades de lluvia, sino que también la influencia de los vientos del norte, que le llamamos, que son productos de un empuje de masa de aire frío, que está proveniendo
del polo, y eso nos está ingresando mayores cantidades de lluvia en la costa norte. Entonces, al interactuar con este fenómeno, con las bandas, pues las lluvias han sido más intensas. Bueno, usted como experto y otros criterios de otros expertos también en estos temas, dicen que un huracán es una máquina, una turbina para absorber esa gran cantidad de agua por el océano, por las vertientes que pasan, y estas nubes horizontales que conforman todo el sistema captan una cantidad de lluvia impresionante que prácticamente por donde va recorriendo la tormenta va soltando también esa gran cantidad de lluvia, y eso es lo que estamos viendo en este momento, lo que ocurrió en Nicaragua, que Nicaragua prácticamente se salvó porque afectó no la zona altamente poblada de Nicaragua, sino que más bien la Mosquitia nicaragüense y algunas zonas desde luego aledañas ahí. Ahora, en el caso de Honduras, ¿cuál podría ser el impacto en las zonas urbanas, digamos, si sigue la amenaza con esta gran cantidad de lluvia, Josué? Bueno, sí, como tú mismo mencionabas, Guillermo, pues este es una máquina, ¿no? Que lo que hace es que absorbe la energía acumulada en el mar, que se genera, pues, producto de la energía de calor latente, y algunos detalles técnicos de ahí que lo que hacen es que entre más caliente esté el mar, pues hay mayor evaporación, y eso genera, pues, mayor energía, lo que hace que el huracán se fortalezca o no. En cuanto al territorio hondureño, pues las cantidades de lluvias son importantes, porque a medida que él vaya pasando, al ingresar por el Paraíso, entre Paraíso y Olancho, y vaya atravesando, pues, la parte central del territorio hondureño, y que tienen unas diferencias por donde va a pasar, tal vez unos 60 kilómetros al norte, o esto es variable, ¿no? Sobre el Distrito Central, pues lo que va a generar es que son cantidades de lluvia importantes. Y hay que recordar que, bueno, se está estimando que va a llover mucho, ¿no? Lo que es el día de hoy y el día de mañana sobre esta zona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que donde más llueve es en la parte media alta de la cuenca, ¿no? De las montañas. Entonces, ahí es donde las cantidades de lluvia son más importantes, y eso lo que viene a significar es, pues, que los ríos, pues, aumenten su caudal, ¿no? Y se den desbordamientos importantes. Entonces, esa es una de las preocupaciones que más se tiene para este sector. Y el otro que, bueno, por ejemplo, el tema de los deslizamientos de ladera, ¿no? Que sabemos que cuando el suelo está muy saturado de agua, pues es más propenso a que tengamos un deslizamiento de ladera importante en la zona. Muy bien, José, yo lo invito a usted y también a nuestros amigos televidentes. Vamos a hacer en este instante un recorrido rápido con nuestros compañeros, nuestros corresponsales. Tenemos colegas de Canal 11 ubicados en diferentes puntos para que podamos observar lo que está pasando. Desde luego la preocupación mayor también aquí en Tegucigalpa, porque recordamos lo que ocurrió con el Mitch, cuando decían que venía el Mitch, la gente no esperaba las secuelas tremendas que dejó sobre la ciudad capital, y esto se revive, estas emociones vuelven a florecer cuando sabemos que está ahí muy próximo a la capital el paso de esta tormenta tropical ETA. Inicialmente vamos a contactarnos con nuestro compañero Giovanni Villalobos. Giovanni, tú te encuentras en un sector muy próximo al río Choluteca, desde luego uno de los más grandes caudales de agua que recorre la ciudad capital. Giovanni, ¿qué se puede advertir ahí? ¿Cuál es el sentimiento que tienen los pobladores próximos a la ribera del río Choluteca esta mañana? Giovanni, con usted adelante, buenos días. Gracias, buenos días, Guillermo Paz Manueles y sus gentiles invitados. Quiero ofrecerle las tomas de mi compañero Juan Barrientos. Nos vamos a irnos aquí a la orilla, porque fíjese que las lluvias son, en algún momento se calman, luego retornan, y hace algún momento estaban un poco fuertes, ahora han bajado significativamente, pero la amenaza, Guillermo Paz Manueles y gentiles televidentes, es inminente, porque este río ya va creciendo poco a poco, tomando en cuenta que ha llovido casi toda la madrugada, la noche, y esto va a seguir. Lo triste es que en algún momento, mire que ahí va basura, va algunos desechos sólidos que afectan más adelante, y eso es lo que provoca en algún momento inundaciones en algunos otros lugares, aguas abajo, porque ustedes saben,
el recorrido que hace es amplio. Fíjese que ya va, el recorrido es amplio, y por esa razón la gente que vive en los alrededores, a las orillas, por la necesidad que hay, deben tomar en cuenta esto. Eso se convierte en un grave peligro para sus vidas, para sus comunidades, para sus casas de habitación. Y hay varias colonias aquí aguas abajo, Guillermo, que tienen problemas de este tipo. Como se sabe y han dicho los expertos, el suelo está saturado, está endeble el suelo, y por esa razón es catastrófico en algunas zonas, que hay deslaves, hay deslizamientos, y por esa razón hay que tener sumo cuidado aguas abajo en este sector de la capital. Hablamos del río Choluteca, aquí hay varias colonias y algunas aldeas también, y ya los gentiles televidentes saben qué zonas son las que representan peligro, y por esa razón hay que estar a la expectativa, como lo han aconsejado los órganos de socorro. Por esa razón nos encontramos aquí para advertirles del grave peligro que constituye este afluente importante que es el río Choluteca, y ahora se ha acrecentado más la lluvia. Yo solo ofrezco tomas de la cámara de mi compañero Juan Barrientos, porque estamos también dándole protección a nuestro equipo para ofrecerle pues las tomas respectivas, para que vean la magnitud, cómo está llenándose el río Choluteca. Y más abajo ahí pues converge otra quebrada que sale de aquí, de este sector de los mercados. Es lo que podemos informar por el momento, Guillermo Paz Manueles. Regresamos con usted. Buenos días. Bien, muchas gracias, Giovanni Villalobos. Excelente trabajo descriptivo, visual, sin duda alguna. Desde ayer que anduvimos en el trabajo en Canal 11 por esas zonas y nos tocó cruzar los puentes entre Tegucigalpa y Comayagüela, el río no estaba así. Ayer el río estaba calmo, estaba pachito, como decimos allá en el interior del país. Hoy ya vemos un río lleno de agua, y este nivel del agua va a incrementar hora con hora, ya lo advirtieron, y vamos ahorita con nuestra compañera Gisela Calix para que nos confirme que en horas de la tarde, ahí entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando ya la tormenta tropical esté en el territorio nacional, la cantidad de lluvia va a ser mayor sobre el Distrito Central. Y aquí es cuando hay que tener bastante precaución, hay que estar pendiente de lo que están informando las autoridades de Copeco y las autoridades de SINAGER. Muy bien, gracias Giovanni Villalobos. Vamos a hacer un contacto ahora con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela está en Copeco porque los expertos de Copeco también nos están suministrando actualizaciones importantes sobre este paso de la tormenta tropical ETA, y desde luego la cantidad de milímetros de agua que va a soltar sobre el territorio nacional. Gisela Calix, buenos días, ¿cómo está usted? Adelante, desde Copeco. Así es, muy buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, a sus panelistas y también a los televidentes del foro La Entrevista. Me acompaña Carlos Canales, quien es el meteorólogo de turno, y nos va a explicar de inmediato qué se espera para las próximas horas en cuanto a la cantidad de lluvia que podría caer en el país producto de esta tormenta tropical. Muy buenos días. Buenos días, amigos de Canal 11. Bueno, para las próximas horas ETA se va a seguir debilitando. Ahora es una tormenta tropical que se encuentra muy cerca del departamento de Jinotega en Nicaragua. Sus movimientos generales entre oeste y oeste-noroeste, en promedio una rapidez media de unos 15 kilómetros por hora. Sus vientos han decaído ya hasta más o menos unos 95 kilómetros por hora la velocidad de sus vientos. Quizás el centro ingrese al territorio nacional pasado el mediodía de hoy. Luego la trayectoria pronosticada y consensuada es que pase al norte de Francisco Morazán, los municipios del norte de Francisco Morazán. Recordemos que con esto hay un error alrededor de 40 o 50 kilómetros, así que no es precisa esta posición que puede tener
entre hoy y mañana, así que en cuanto a las precipitaciones van a seguir siendo intensas en la costa caribe, en todo lo que resta el día de hoy, todo el departamento de Colón, Islas de la Bahía, Atlántida, norte de Cortés. A medida que el centro del sistema se vaya desplazando tierra adentro, en Honduras las precipitaciones se incrementarán en el departamento del Paraíso, el departamento de Choluteca, Francisco Morazán, pero sin ser precipitaciones tan intensas, quizás 50 milímetros serán los máximos que se podrán esperar al paso. Igual el día de mañana, cuando el sistema esté más hacia la parte noroccidental del país, donde siempre van a seguir siendo acumulados importantes por la interacción que siempre va a existir entre los vientos norte que nos han estado afectando prácticamente en los últimos 5 o 6 días y la circulación que siempre va a tener asociada ETA, aunque sea una depresión tropical o un simple sistema de baja presión. ¿Qué significan estos 50 milímetros de agua? Bueno, recordemos que hemos tenido una temporada lluviosa bastante, quizás en algunos lugares del centro, suroccidente, con valores por encima de lo normal. Esto generalmente significan alto riesgo de deslizamientos, de derrumbes. Generalmente las precipitaciones, las lluvias se vuelven escorrentía y puede provocar inundaciones, crecidas de ríos. Hablo de estas zonas. En la costa caribe hemos tenido menos lluvia, pero igual ya se han visto las crecidas importantes que tienen los ríos, los pequeños por ahora, y luego los que son tributarios de los ríos principales. Así que vamos a seguir, como le digo, con gran riesgo de inundaciones, deslizamientos y deslaves en gran parte del país al paso de ETA, sin importar que esto se degrade a un sistema de baja presión cuando interactúe mucho con las montañas hondureñas. ¿Se mantienen las alertas roja y amarilla para los distintos departamentos del país? ¿Y durante cuánto tiempo va a permanecer este fenómeno natural sobre el territorio nacional? Bueno, se espera que se mantenga por las próximas 60 horas al menos, así que hasta el viernes quizás sigamos teniendo efectos de ETA en el país. Las alertas se mantienen por ahora. Estas alertas están siendo verificadas cada 24 horas. Ahora por la mañana serán verificadas por el comité de alerta, a ver si hay algunas modificaciones. Estas se realizan de acuerdo a los pronósticos que emitimos nosotros y de acuerdo a los daños que se están obteniendo de acuerdo a los centros regionales que tiene COPECO. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Carlos Canales, quien es el meteorólogo de turno aquí en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, y estaremos al pendiente, por supuesto, de las noticias que se generen desde este sitio en torno a esta tormenta tropical que se ha degradado luego que antes fuera el huracán ETA. Compañeros, con este reporte vuelvo con ustedes al set principal. Bien, muchas gracias Gisela Calix. Oportuna su información, Gisela, y también la del experto meteorólogo. Desde luego, así que los municipios del norte de Francisco Morazán, de mediodía abajo, deben de estar sus habitantes muy pendientes de las crecidas de las quebradas. Si hay algún río que cruce por ahí, también estar pendiente. Esto que estamos viendo aquí en Tegucigalpa, cuando estamos monitoreando el río Choluteca, con Giovanni Villalobos, está ocurriendo también a lo largo y ancho del territorio nacional. Las poblaciones del interior se abocan a ver cómo está el crecimiento del río o de la quebrada, porque de ello depende salvar a tiempo sus bienes y desde luego su vida. Así que vamos a seguir pendiente. Son 50 milímetros de agua que se esperan como caída. Ayer, cuando era huracán ETA, categoría 4, se hablaban de hasta 800 milímetros o mucho más en algunas zonas de Nicaragua. O sea, fue una gran cantidad de lluvia la que desprendió este fenómeno como huracán. Hoy ya está como tormenta tropical y esperemos, como lo dijo el experto en este contacto de Gisela Calix, que cuando choque con el sistema montañoso hondureño todavía se degrade aún más y se convierta en una depresión tropical. Es una depresión que dejaría todavía mucho menos lluvia. Así que este fenómeno va a estar presente durante toda la semana en el territorio nacional. Ahora nos vamos con Shirley Martínez. Shirley,
en este monitoreo sobre la situación de las quebradas, de los ríos en la costa norte del país. Sabemos que impera todavía la preocupación en sus habitantes, particularmente en las zonas ribereñas donde cruzan los ríos y las quebradas. Shirley, usted está en el Progreso Lloro. Buenos días, con usted adelante. ¿Qué nos puede detallar, Shirley? Buenos días, compañeros, y por supuesto participantes del foro de entrevistas ya ubicados justamente en el municipio del Progreso Lloro, en el sector de Palermo, donde debido al desborde de la quebrada conocida como Los Castaños, ha inundado varias comunidades de esta ciudad de la Perla del Ulúa. Prácticamente las calles se encuentran inundadas y amenazando con ingresar a los hogares, así como podemos ver en las imágenes. Importante mencionar que este sector se encuentra el presidio de esta ciudad, donde en horas muy tempranas de la mañana fueron trasladados los primeros 341 privados de libertad hacia un gimnasio municipal debido al colapso de varias paredes en el interior de este centro carcelario, y ya alcanza pues varios metros de inundación en el mismo, así como en estas casas que están a punto de ingresar a las propias viviendas. Aquí parece un mar provocado por la quebrada Los Castaños, que ha inundado el sector. Y vean ustedes esas imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros en el sector del Progreso Lloro. Tremenda la salida de esta quebrada en el sector de los Palermos. Ha inundado completamente esa zona, ese sector. Prácticamente las calles son quebradas en este momento. Los habitantes tratando de ubicarse en lugares que no representen mayores peligros, otros van a hacer sus menesteres. En la costa norte hay poblaciones que están acostumbradas a ver este tipo de llenas o de avalanchas de agua, pero en la situación de esta tormenta tropical, que ya es tormenta tropical, desde luego representa un tremendo peligro. Miren ustedes las viviendas, prácticamente el agua ya falta poco para que ingrese y todavía queda más lluvia que va a azotar todos esos territorios. Así que estas imágenes corresponden al Progreso Lloro con esta quebrada Los Castaños, que está alimentada por el río Ulúa. Muy bien, tenemos esas imágenes frescas para que ustedes se den cuenta qué está ocurriendo en el territorio nacional, en diferentes zonas, en diferentes sectores, donde la población está muy pendiente del paso de esta tormenta tropical ETA. Josué Mejía, Josué, usted ha visto todas estas imágenes, lo que les hemos presentado a nuestros televidentes. ¿Qué criterios tiene sobre lo que representa el gran caudal de agua que se está experimentando en estos momentos en los ríos, en las quebradas como este sector del Progreso Lloro, en el río Choluteca, la gran cantidad de milímetros de agua que se esperan según las autoridades de Copeco? Josué, con usted. Sí, pues es impresionante, ¿no?, ver las cantidades de lluvia provocadas por la combinación de estos fenómenos. Como le comentaba anteriormente, si no hubiese estado, por ejemplo, el tema de este empuje de frente frío que tenemos, ¿no?, de esa masa de aire polar que está ingresando al país, no tendríamos las cantidades de lluvia que se están dando. Así que esa combinación de estos dos fenómenos son los que están provocando que la costa norte esté pues con tanta agua, ¿no? Me llamó la atención también el tema de la cantidad de lluvia que mencionaron por parte de Copeco, ¿no? Es interesante ver que son 50 o 60 milímetros, ¿no?, para el día de hoy y un poco más para el día de mañana, pero hay que tomar en cuenta también de que en lo que es la parte alta de la cuenca, ¿no?, arriba ahí en la montaña, en la parte media, parte alta, es donde más llueve, y en esos lugares pues definitivamente que los montos van a ser un poco más superiores. Entonces debemos de estar preparados porque eso va a generar que el cauce de los ríos pues aumente, ¿no? Y lo mismo el río Choluteca. El hecho que sea una tormenta tropical, ya no un huracán, ¿representa menos peligro, Josué? Sí, definitivamente sí, por la velocidad de los vientos, ¿no? Cuando tenemos un huracán, pues la velocidad de los vientos es mucho mayor. Les comentaba que en Nicaragua entró casi con 240 kilómetros por hora. Ya ahora está bajándole a 165, 160 kilómetros por hora, y cuando llegue a depresión tropical, pues va a estar oscilando entre los 60 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que el ojo del huracán es donde, justo en el ojo, es donde la velocidad del viento es mucho mayor, y cuando el ojo va acercándose a ciertos lugares,
Entonces lo que va a generar son desastres producto de esa velocidad del viento. Entonces el impacto es mayor. Cuando él se va degradando, entonces esos vientos van disminuyendo y el impacto pues va disminuyendo también, hablando de la fuerza de los vientos. Pero debemos de tomar en cuenta de lo de la lluvia, ¿no? Porque las cantidades de lluvia, es cierto, también disminuyen a medida que va disminuyendo el huracán, su categoría, pero son bastante importantes también, porque no solamente es la lluvia de las bandas, sino como le comentaba, vaya, cuando este huracán, esta tormenta tropical se esté acercando más por ejemplo, al territorio hondureño y esté ingresando, de alguna manera también él interactúa con el Pacífico y se puede ver cómo esas bandas, si usted puede ver en esa imagen que tiene, pues los vientos se ve claramente que empiezan a venir del Pacífico, y eso lo que está haciendo es que él ayuda a alar, ¿no? a absorber como una aspiradora toda esa humedad del Pacífico, y va a hacer que llueva mucho también en la parte de Choluteca. Entonces es como que influye, ¿no? De una manera directa e indirecta al mismo tiempo, y aunque sea una tormenta tropical o una depresión, pues los montos de lluvia van a ser importantes. ¿Por qué se vuelven tan vulnerables los suelos, Josué? Estamos viendo también bastantes deslizamientos, no solo en municipios del interior, sino también sobre las carreteras principales de nuestro país. Mirábamos imágenes en la CEA 4, en la CEA 5, también se han presentado derrumbes. ¿Por qué el suelo se vuelve tan inestable? ¿Qué factores incluyen ahí? Sí, bueno, uno es que ha estado lloviendo mucho, ¿no? No solamente por producto de ETA, sino que hemos tenido un invierno bastante importante, y eso debido al fenómeno de la Niña, ¿no? Que también nos afecta y nos da pues mayores cantidades de lluvia en el país. Pero el suelo se satura, ¿no? Entonces cuando llega a estas cantidades de lluvia y el suelo ya saturado, entonces es más fácil, ¿no? Que se dé un deslizamiento por cualquier movimiento que se dé o por cualquier fuerza que se dé. Estuve viendo unos videos ahí de Catacamas Olancho, que soy de Catacamas, por cierto, un saludo para mis paisanos de allá, que el río pues se llevó gran parte de una carretera, ¿no? Que va hacia la zona de Talgua. Entonces, al venir y estar saturado de agua, es más fácil de que se desplome, pero también la fuerza del río, ¿no? Porque el agua trae una velocidad importante cuando viene bajando, ¿no? En su cauce, y el impacto que va dando poco a poco, pues lo termina de soltar, ¿no? Estamos viendo ahí, José, vea usted unas imágenes. Esto es lo que no tiene que hacer la gente. Esto es lo que no tiene que hacer la gente. En el contacto del noticiero Primera Hora hoy temprano, Gisela también con otro experto de Copeco, él advertía no cruzar vados ni quebradas, principalmente si ya están inundadas, anegadas. Vean ustedes, usted considera, vean ustedes, usted considera, Josué, que vale la pena perder la vida o someterse a este riesgo, tal vez por la necesidad. Sabemos que hay necesidades básicas de la población, pero por esta necesidad humana, correr este tremendo riesgo de asirse a un pedazo de cabuya con esa fuerza hídrica que hay en esa cantidad de agua que se desprende de esa quebrada, y que puede arrastrar no solo a una persona, puede arrastrar a 20, 30, 40 personas, puede arrastrar a un bus, como mirábamos en unas imágenes que ocurrió en Nicaragua, cuando trataban de salvar a la gente adentro del bus con cabullas, con mecates, y se subían para evitar, porque el bus ya estaba siendo arrastrado por un río ahí en el sector de Nicaragua. Pero esto es lo que se debe de evitar, Josué, que las personas no se expongan, que mejor se queden en su casa, que esperen, que busquen dónde pasar el temporal, como decimos, pero no exponerse de esta manera como esta imagen que estamos viendo. Definitivamente, Guillermo, es una irresponsabilidad, ¿no? Por parte de estos ciudadanos de que se expongan de esta manera. Se han estado viendo videos, ¿no? En las redes también de que se tiran a los ríos y viendo que el cauce está alto, pero lo que no toman en cuenta es que, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, ese video que estás mostrando ahí, es importante, ¿no? Ese cauce y la fuerza que trae, pero en cualquier momento eso puede aumentar, porque cuando se da una crecida en la parte alta de la montaña, está lloviendo, no soy hidrólogo como tal, pero la velocidad aumenta, ¿no? Y la fuerza también, y el empuje también. Entonces, en cualquier momento puede pasar de que esa pequeña cabuya, que no entiendo cómo aguantó, la verdad, se lleve a las 5 personas que están ahí haciendo la fuerza para que él pase. O sea, la verdad que es una responsabilidad, y debemos de pensar, ¿no? En la vida. Por ejemplo, ese es el otro video que estaba mirando, que wow, es increíble la irresponsabilidad, porque no tomamos en cuenta también de que tenemos seres queridos, ¿no? Que también van a ser afectados, o nosotros mismos, ¿no? No debemos de exponernos definitivamente. Lo mejor es, como tú mencionas,
evitarlo, exponernos, porque no sabemos, no tenemos la forma en cómo dimensionar la fuerza de un río, ¿no? No es fácil de dimensionarlo, aunque uno dice, no, sí puedo pasar, pero eso es algo subjetivo totalmente. Entonces lo mejor es evitar exponernos. Otra situación que estamos advirtiendo, digamos, estos jóvenes, desde luego ellos están ahí con la algarabía de la juventud, podríamos decir, viendo la situación con un aspecto positivo, están haciendo sus famosos clavados, sus lanzadas que son muy populares en el interior del país cuando hay un río muy caudaloso, muy profundo cerca de la comunidad, pues así se pasa el tiempo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta situación, Josué? Amigos televidentes, estos ríos, como tienen más fuerza, están arrastrando una gran cantidad de sedimentos. En el fondo se pueden aglomerar, acumular piedras, rocas enormes, postes, árboles, materiales metálicos que muchas veces no se perciben desde el exterior porque están tapadas por la cantidad de agua. Pero si uno de estos muchachos se hace un clavado y se sumerge, tal vez en el aspecto normal, en el tiempo normal, no hay ningún peligro en el fondo de ese río o de esa quebrada o de esa laguna. Pero en esta situación sí puede cambiar, porque puede haber una roca arrastrada, puede haber un pedazo de metal. Entonces, ¿qué ocurre? Ese muchacho se clava ahí y pierde la vida automáticamente porque no previno esta situación. Y esto es otro de los aspectos que la autoridad debe de estar pendiente, no permitir este tipo de acciones, prohibirles por la misma seguridad de los habitantes de las comunidades hacer este tipo de prácticas comunes, si son comunes, pero en este momento no deben de ejercitarse, Josué. Sí, estimado, definitivamente. Y creo que, como tú mencionas, es la falta, ¿no? La ignorancia, podríamos decir, de lo que puede suceder en el río, y eso es un poco de educación, ¿no? Hacia la población. Creo que las autoridades deben de vigilar, pero también debemos de tener la conciencia social nosotros, o sea, no podemos exponernos porque es un peligro latente, ¿no? Y entonces lo mejor es informarnos de alguna manera, aunque como tú mencionas, la juventud pues tiende a ser un poquito más apertura, o sea, más abierta, ¿no? A este tipo de eventos, pero deben de informarse, y al menos pues los padres de estos chicos deberían de hacerles ver que es peligroso, ¿no? Por lo que tú acabas de mencionar, que definitivamente hace un clavado y va pasando una roca, un sedimento fuerte, ¿no? En la parte baja de ese río o a media altura, y lo que va a hacer es que se va a impactar su cabeza y hasta ahí llegó, ¿no? Porque la altura a la que se tira pues es bastante alta. Entonces sí, definitivamente debemos de tener un poquito más de conciencia y de cuidarnos más y pensar de que, o sea, si vamos a hacer este tipo de actividades, como tú dices, deberíamos de hacerlas en otros momentos del año, ¿no? Muy bien, gracias, Josué. Vamos a irnos a una pausa comercial. Nos están reportando que en el sector de Ceiba pues hay situación difícil con los puentes ahí. El río Cangrejal está impactando fuerte las estructuras de los puentes y hay un riesgo inminente en este momento en la ciudad Puerto de la Ceiba. Ya vamos a tratar de hacer contactos con nuestros corresponsales en esa zona para que usted se informe de lo que está ocurriendo en este momento en el Puerto de la Ceiba. Vamos a esta pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero consultarle a Josué. Tegucigalpa, la capital de la República, es una de las ciudades más vulnerables por esta situación de la ubicación de las poblaciones en las montañas, en las laderas de las montañas, de los cerros, y con tanta lluvia que se espera va a azotar esta tormenta tropical. ¿Qué prevenciones debemos de tener en este instante en las zonas de alto riesgo de la ciudad capital? Vamos a escuchar los criterios, las recomendaciones de Josué Mejía, experto en este tema del clima y del cambio climático. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Tenemos este foro definiendo cómo está la situación según criterios de expertos, tanto a través de la plataforma de Zoom, también en contactos directos con nuestros corresponsales, nuestros compañeros aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, para que usted tenga la última información actualizada de lo que podría ser el recorrido de la tormenta tropical ETA por el territorio nacional. Yo quiero consultarle a Josué Mejía, nuestro experto, que nos acompaña esta mañana en el foro La Entrevista. Josué, ¿hay alguna similitud o hay muchas diferencias sobre lo que representa la tormenta tropical ETA y lo que representó en su pasado el huracán Mitch?
Sí, las diferencias son bastante marcadas, ¿no? Son muy diferentes. Recordemos que para empezar el huracán Mitch ingresó con categoría 5, pero una de las razones por las cuales nos dejó, pues las cantidades de lluvia y los desastres que nos dejó fue producto de que había una cuña un poco parecida a la que está ahorita, pero que hizo que el huracán se quedara casi 3 días, ¿no? En nuestra costa norte. Y eso fue lo que dejó casi estacionario, ¿no? Se quedó ahí por 3 días y eso fue lo que aportó que las cantidades de lluvia fueran pues considerables, muchísimo más altas de lo que se están observando en este momento. Lo otro es que, claro, no impactó el territorio hondureño ETA, ¿no? Sino que fue Nicaragua. Entonces los hermanos nicaragüenses definitivamente se llevaron la peor parte de esto. Pero me llamó la atención mucho unos datos que escuché hoy de parte de Copeco, en donde, bueno, el día de ayer, en donde mencionaban de que en algunas partes del país llovió muchísimo más de cuando estuvo el huracán Mitch. Entonces es importante eso también porque hay que entender pues parte de la orografía que tenemos en nuestro territorio que influye, ¿no? Directamente en esto y en el comportamiento de estos fenómenos, pero si los comparamos uno a uno, definitivamente que no, hay una diferencia muy alta y muy marcada entre ambos. ¿Cuál debe de ser en este momento la asistencia para la población en zonas de alto riesgo? Es como lo que menciona Copeco, ¿no? En sus alertas rojas. O sea, si se tiene una alerta roja, el tema de, se me va toda la vida esta palabra, el tema de sacar a estas personas, ¿no? Perdón, se me escapó. Cuando nosotros vamos a alguien en una zona muy vulnerable y la tenemos que sacar y llevarla a otro lugar, disculpa si me ayudas con la palabra, Guillermo. Perdón, sí, eso. En las evacuaciones tienen que hacerse, sí o sí, en las zonas de alerta roja. Y está marcado en la ley, ¿no? Que si hay una alerta roja en un departamento, son obligatorias las evacuaciones. Mientras que si es amarillo, pues son preventivas las evacuaciones. Entonces, definitivamente que lo que se debe de hacer es evacuar sí o sí. Y cuesta mucho porque se ha observado, ¿no? A través de la historia de estos fenómenos que nos afectan en el territorio hondureño, que las personas no quieren dejar sus pertenencias, no quieren dejar su vivienda por miedo a perderlas. Pero debemos de ver, y sabemos las condiciones económicas de todos nosotros, pero debemos de priorizarnos, sobre todo siempre la vida humana. Eso debe de ser nuestra prioridad número 1. Entonces definitivamente que deberían de ser las evacuaciones. Y las evacuaciones, tomando en cuenta cuáles son las familias que están en más alto riesgo que las otras, y estas deben de ser las primeras a ser sacadas de esas zonas. Deben de ser priorizadas, sí. Sobre todo la gente que está cerca de los ríos deben de priorizarse. Y el otro tema también que se debe de priorizar son las personas que están que viven en laderas. Bueno, en gran parte del país, en varias partes del país se da, ¿no? Pero en Tegucigalpa es algo mucho más marcado. Y ahorita que va a llover más entre hoy y mañana es algo que se debe de priorizar. Se debe priorizar la gente que está cerca de los ríos y la gente que vive en ladera, ¿no? Porque los desprendimientos de ladera se van a ver. Ya vimos el caso, ¿no? de una pequeña que murió, ¿no? Producto de un deslizamiento de tierra que no pudo aguantar la pared de su casa y le cayó encima. Entonces, esa debe de ser la prioridad, ¿no? Y las demás personas que estamos en otro lugar, no sé, que estemos menos en lugares menos vulnerables, pues lo mejor es quedarnos en casa, porque debemos de recordar que no solamente es el tema de la pandemia, el tema del huracán y estas lluvias, es el tema de la pandemia también que debemos de cuidarnos. Muy bien, gracias, Josué. Quiero compartir con usted y con nuestros amigos televidentes del foro La Entrevista estas imágenes de lo que está ocurriendo en el puerto de La Ceiba. Nuestro jefe de Máster Eddy creo que nos va a ubicar en este momento. Esto es lo que ocurrió en el puerto de La Ceiba. Uno de los puentes principales fue arrastrado por esas embravecidas aguas del río Cangrejal. Vean ustedes, tremenda situación, prácticamente está incomunicado el río Cangrejal, destruye parte del puente Saopín. Es uno de los puentes que comunica el puerto de La Ceiba con las demás zonas hacia el este, departamento de Colón y otros sectores. Vean ustedes ahí la situación en el puerto de La Ceiba, cuánta gente ya se tuvo que quedar varado, como decimos, por esta situación. Quedó destruido totalmente este puente Saopín, que es uno de los puentes más antiguos en el bonito puerto de La Ceiba. Fue arrastrado desde sus bases, como se pueden mostrarse, y usted lo puede evidenciar en estas imágenes, por el fuerte caudal del río Cangrejal,
que desde ayer ya se estaba advirtiendo que iba a generar bastantes problemas en esa zona del país. Y vean también que todavía hay una fuerte presencia de lluvia ahí en el puerto de La Ceiba, en sectores aledaños. Bueno, la situación es dramática, es una situación difícil. La fuerza hidráulica que lleva un río que ha crecido notablemente, su caudal es tremendo. Ahí no se detiene nada. Por eso, si usted ve las construcciones de las grandes represas, como el Cajón que tenemos en nuestro país, una de las mayores represas, el hormigón con que se construyen estas edificaciones es tremendo. Tiene que ser reforzado hasta con acero, porque para contener un caudal de agua de esta naturaleza debe de ser una estructura totalmente sólida. Este puente Sao Ping es una de las estructuras más sólidas en ese sector carretero de nuestro país, pero con la fuerza del agua ahí no hay nada que valga. Estas imágenes me hacen recordar cuando el río Choluteca, ahí en el sector de Choluteca para el paso del Mish, se llevó el inicio y el final del puente. Entonces decían los amigos japoneses, pues nos ayudaron a construir ese puente, que el puente ahí estaba, decían, el puente no se lo llevó el río Choluteca, y es cierto, porque el puente quedó intacto, pero en la parte central, pero en su inicio y en su final fue arrancado totalmente y se miraba la estructura en medio de aquel gran caudal del río Choluteca en aquel tiempo del huracán Mish. Así que estas situaciones se dan cuando los ríos crecen. Imagínense ustedes, un río embravecido, salido de su cauce, puede arrastrar comunidades enteras. Así que por favor, insistimos aquí en el foro La Entrevista, no tome riesgos innecesarios. Si ya las autoridades le advirtieron que tiene que salir de su zona de confort, como decimos, y tiene que abandonar su vivienda, como lo dice Josué, hay aquí siempre un sentimiento de arraigo de la población que va a ser evacuada, a dejar sus pertenencias, a dejar sus bienes y salir para otros lugares, pero hay que hacerlo porque la vida vale más. Cualquier cosa material se puede reponer, pero la vida no se repone. Así que por favor usted haga caso, si le han dicho evacúe o llegan a evacuarlo, tome las pertenencias básicas necesarias y muévase. Muévase a un albergue donde va a tener alimentación, va a estar seguro usted y su familia sin riesgo alguno. Ya cuando pase este temporal, ya cuando pase esta tormenta tropical y las aguas vuelvan a su cauce normal, va a poder regresar usted a su habitación, va a poder regresar con sus pertenencias. Pero lo importante en este instante es salvar las vidas humanas. Muy bien. Josué, la temporada ciclónica para este año como que se extendió un poco, el listado incluso de los nombres que ya tenían previsto los expertos para los ciclones que se iban a presentar durante esta temporada se agotó y se tuvo que pasar al alfabeto griego y comenzar también a transitar en ese alfabeto. Quiere decir que fue una temporada ciclónica sin precedentes la que hemos vivido, Josué. Sí, esto es correcto, ¿no? La que teníamos anteriormente como récord era la del 2005, que habíamos llegado hasta la tormenta tropical Zeta y ahora llegamos a la ETA, ¿no? Llegamos al mismo nivel de 28 con nombre, sin embargo, pues todavía falta, ¿no? Falta un poco más porque la temporada ciclónica termina hasta el 30 de noviembre. Y recordemos que en algunos años pues se han dado tormentas tropicales o ciclones tropicales, perdón, que a finales de noviembre o inclusive se han dado unos en la primera semana de diciembre. Entonces sí, es un récord total en cuanto a eso. Y lo otro que también ha llamado la atención es que se han intensificado mucho más rápido estos fenómenos. Para el caso de ETA, en 24 horas pasó, ¿no?, de tormenta tropical a huracán categoría 4, o sea, fue un incremento pues bastante rápido y es algo que tiene un poco pensando, ¿no?, a los expertos de todo el mundo, porque se están dando más comunes estos eventos de que se fortalezcan en corto tiempo estos fenómenos. Entonces es preocupante, ¿no? Y eso pues está buscando ahí alguna correlación con el tema del cambio climático también.
Muy bien, quiero darles a conocer a ustedes, amigos televidentes, aquí un recuento de daños que hasta este momento han registrado las autoridades y que sirven también para dimensionar el impacto que está teniendo la tormenta tropical ETA, que sin ingresar al territorio nacional ya está causando varios daños con sus bandas nubosas, desde luego. Comunidades incomunicadas: Copán, municipio de Florida; comunidad de Techín, departamento de Colón; municipio de Balfate; sector Río Esteban, departamento de Colón; municipio de Iriona; comunidad Sico, departamento de Atlántida; municipio de San Francisco; comunidad Río Cuero, departamento de Atlántida; municipio de San Francisco; comunidad Frisco 1, departamento de Atlántida; municipio de San Francisco; comunidad Buenavista. Vean ustedes qué cantidades de municipios afectados ya. Puentes o estructuras dañadas: departamento de Atlántida, municipio La Ceiba, comunidad Casablanca; departamento de Copán, municipio Florida, comunidad Pastedero; departamento de Copán, municipio de Florida, comunidad Mar Azul; departamento de Copán, municipio de Florida, comunidad Pueblo Nuevo; departamento de Copán, municipio de Florida, comunidad de Techín; departamento de Lloro, municipio de Olanchito, río Uchapa; Puente Saupín afectado en La Ceiba. Fueron las imágenes que acabamos de mostrarles. El puente Saupín, una de las estructuras más antañonas en el puerto de La Ceiba, de tajo fue arrebatado por las aguas embravecidas del río Cangrejal. Muy bien, hay una gran cantidad de comunidades, como les digo, la situación es de alerta roja. No queremos ser alarmistas, pero sí debemos de ser realistas, y ahorita la situación es difícil, por favor, no se exponga todavía con el ingreso de la tormenta tropical al filo del mediodía de este día, y el recorrido que va a ser en las próximas 48, 60 horas va a dejar una gran cantidad de lluvia sobre el territorio nacional, así que por favor hay que tener mucha prudencia. Josué, ¿cómo califica usted las determinaciones que han asumido, que han adoptado las autoridades de SINAJER, desde luego inicialmente suspendiendo el feriado morazánico que iniciaba a partir de este día miércoles, de hoy iba a ser la gran salida, la gran movilización, pero se detuvo, y las otras acciones que se están sumando para ir desarrollando la contingencia necesaria? Bueno, me parecieron muy acertadas, ¿no? Porque imagínate que hubieras salido con tu familia y hubieras quedado varado en medio de una carretera o incomunicado y no pudieras regresar a tu casa, o que te hubiera agarrado pues la cantidad de lluvia que están cayendo, ¿no? Sobre todo en la zona norte, que son nuestras mejores playas, ¿no? Para poder ir a disfrutar. Entonces me parece correcto, ¿no? El hecho de que lo hayan suspendido, y también lo que se están haciendo de que puedan evitar de que las personas estén transitando en la noche, ¿no? Sobre todo en estos lugares en donde se está quedando incomunicados producto de que los puentes están pues cediendo, ¿no? Entonces definitivamente que ha sido una buena obra la que han hecho al suspender este evento, y también por el tema de la pandemia, porque así pues van a haber menos contagios. ¿Podríamos decir que es un fenómeno atípico este que nos está afectando? Mira, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque es una de las cosas que discutimos mucho en la academia. Hay un tema que se llama variabilidad climática, y la variabilidad climática lo que te dice es que cada cuánto te van a pasar ciertos fenómenos. Sucede mucho cuando tenemos el fenómeno de la Niña, como actualmente está sucediendo, es que eso propicia, además de que llueva más en nuestro territorio hondureño, propicia la formación de estos fenómenos en el Atlántico, y entonces eso produce que la cantidad de estos fenómenos sea mayor cuando tenemos estos efectos de este fenómeno de la Niña. Entonces no es tan atípico, lo atípico es la trayectoria. Y eso fue debido a esta masa de aire fría, ¿no? Que estuvo sobre México y que produjo que él no agarrara la trayectoria que debía haber tomado hacia el norte, ¿no? Sino que simplemente agarró hacia el oeste porque no podía pasar. Era como un stop que le decía, detente, no puedes pasar por aquí, una cuña que no le permitía su movimiento normal. Y entonces eso lo provocó que entrara al territorio nicaragüense y hondureño. Pero si tú revisas la climatología de los huracanes, o sea, la historia de la cantidad de lluvias de estos fenómenos que se han dado y que han entrado al territorio de nicaragüense, hondureño o pasan muy cerca, pues son comunes.
Muy bien. Muy bien. Gracias, Josué. También todo esto que estamos viendo, Josué, forma parte del cambio climático, desde luego. ¿Así lo han definido los expertos? El tema del cambio climático es súper interesante porque es difícil poder cuantificar qué tan culpa es del cambio climático y qué tan culpa es, pues, de la variabilidad climática que te mencionaba, el hecho de que estos fenómenos se estén dando. Sin embargo, se ha observado en los últimos años de que hay un incremento, una tendencia a incremento en cuanto a estos fenómenos, de que sean cada vez más fuertes, no más robustos, más pollones, como decimos nosotros, o sea, de que se vayan incrementando y lo que te mencionaba, de que en un corto tiempo, pues pasen de una categoría a otra rápidamente, ¿no? Entonces, eso lo que está haciéndonos ver es que hay una tendencia hacia eso. Los efectos del cambio climático como tal no los podemos cuantificar todavía, pero lo que sí te puedo decir es, con certeza total, es que tal vez no nosotros, pero sí nuestros nietos, pues van a vivir en una situación en donde estos fenómenos van a ser cada vez más extremos, más fuertes y nos van a afectar, pues sobre todo a nuestro territorio hondureño, porque la posición geográfica en la que nos encontramos, pues definitivamente nos hace propensos, ¿no?, a que esto suceda. El Centro Nacional de Huracanes, Josué, ha advertido que pueden presentarse más meteoros todavía en lo que queda de la temporada ciclónica. Sí, pues espera que al menos en esta semana no se va a dar una formación más, pero sí están esperando de que se pueda formar. Es probable que se forme algo más antes de que finalice, porque recordemos que hasta el 30 de noviembre más o menos es que termina oficialmente la temporada ciclónica, pero eso no implica que en la primera semana de diciembre te pueda aparecer un fenómeno. Entonces es probable que tengamos otro tipo de estos fenómenos. Bien, gracias, José. Vamos a seguir con usted. Desde luego, tenemos unas imágenes, me dice nuestro jefe de máster, Eddie, que hay unas imágenes importantes. Esto forma parte de las incidencias, vean ustedes, son incidencias causadas por ETA, la tormenta tropical ETA. Se cae parte de la calle en el sector de Arenal, en Santa Rita, Lloro. Vean ustedes, estamos hablando de otra vía de comunicación. Prácticamente el 50% de esta carretera se fue, sucumbió ante las aguas embravecidas de ese río. Pero lo que notamos también es la imprudencia, porque tiene que transitar esa rastra, aunque lleve producto, lleve lo que lleve, las autoridades no pueden permitir que un vehículo, ya sea pesado o no sea pesado, cruce por una zona que está no solo anegada, sino que está destruida prácticamente. Vean ustedes, esto es lo que nosotros hemos insistido a lo largo del foro La Entrevista de esta mañana. ¿Por qué tomar estos riesgos? La carretera casi ha sido destruida en un 50% y esa rastra por una de las orillas de la vía quiere cruzar y lo cruzó, gracias a Dios, pero puede no ser así la suerte para otros conductores. Solo basta un poquito que las llantas dejen de tener contacto con la carretera, un poquito de flotación y yo les digo que esa rastra se va hacia el otro lado en la dirección que lleva la corriente de agua. Esto no se puede estar permitiendo. Estamos viendo aquí en tela, vean ustedes, este ciudadano, este hondureño, se ve hasta casi impotente, con sus brazos cruzados, ahí lo vemos, desde luego angustiado, ya con el agua hasta los tobillos, y esto es lo que se está viviendo a lo largo y ancho del territorio nacional, con la tormenta tropical ETA. Las personas siguen, aunque el agua inunde sus hogares, pero sigue ahí en sus casas, sigue aferrándose a su vivienda. Estas personas ya debieron de ser evacuadas de esas zonas y ser transportadas inmediatamente a un albergue seguro, a un albergue que no represente ningún peligro para ellos ni para los suyos. Pero las personas asumen el riesgo, sabemos, como lo hemos dicho, el temor de dejar sus pertenencias por un par de horas o por un par de días los hace aferrarse de esta manera. En una silla plástica sentado el amigo ahí cuidando desde luego su patrimonio, pero esto no se puede permitir. Estas personas deben de ser evacuadas de forma inmediata. Esto es en el sector de Tela y esto mismo se está repitiendo, esta misma imagen se repite a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hacer un contacto
con nuestro compañero Giovanni Villalobos, porque desde luego las acciones de rescate, de búsqueda y hasta de prevención también tienen que ver con los perros K9, estos perros que son amaestrados no solo en la detección de explosivos, sino que también para obras de salvar personas. Por el olfato que tienen estos animalitos, estos canes pueden descubrir dónde está una persona que puede estar soterrada o que pueda estar extraviada. Así que nuestra policía, nuestras autoridades ya disponen también de este equipamiento especial de los caninos para hacer el salvataje de personas, particularmente en horas nocturnas o en sectores agrestes donde no pueda entrar un automóvil o no pueda entrar una patrulla a pie. Pues los canes son especializados en este tipo de labores y esta forma parte de las acciones de prevención, de las acciones y estrategias de prevención con la llegada de la tormenta tropical ETA. Giovanni Villalobos, ¿qué otros detalles adicionales nos puede dar sobre esta estrategia que tienen nuestras autoridades para salvaguardar la vida de los ciudadanos con la tormenta tropical? Adelante. Gracias. Buenos días, Guillermo Paz Manueles, y es Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, quien nos da cuenta de esto no sabíamos nosotros, y le cuento que son personas especializadas en el exterior. Buen día, Mario. Muy buenos días, licenciado Paz Manueles en estudio, un placer saludarle, auditorio de Canal 11. En efecto, Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, cuenta con varios equipos de binomios especialistas en labores de búsqueda y rescate de personas soterradas con vida en estructuras colapsadas. Contamos con los canes Taco, Tango y Chaval, que están debidamente preparados para este tipo de misiones. Para el caso Taco, que estamos observando en este momento en pantalla, ha participado ya en misiones internacionales, en el terremoto en México y también en varias misiones aquí en nuestro país, y están en apresto para poder apoyar a la población, ya sea aquí en la capital o en otro punto del país. Ahora, eso es importante, que la preparación fue en el exterior, Mario. Así es, en el caso de Taco, él fue certificado en Costa Rica en un curso a nivel internacional, obtuvo los primeros lugares, dejando muy en alto el nombre de nuestro país. También es importante mencionar, licenciado, que Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar, está apoyando desde ya hace varios días a la población, específicamente en el sector de Progreso, en La Ceiba y en otros puntos del país, a través de labores de evacuación, también de rescate y de seguridad en los diferentes albergues que se han habilitado para aquellas familias que han sido afectadas por las lluvias. Una de las personas que está con los canes recibió preparación en el exterior. Bueno, usted, buen día, su nombre, y usted fue preparado en México, cuénteme. Sí, buenos días. Somos con perros de rescate, nos especializamos en Costa Rica y en Guatemala. También nos especializamos en México, en 5 especialidades. Ahora, si nos cuenta cuál es el trabajo de usted con su can. Bueno, mi trabajo es detectar personas sepultadas con vida, ya sea por un deslave, se venga una casa abajo, un siniestro. Estamos preparados al 100% a donde nos llamen. Ahora, esto es importante porque no se sabía mucho de la preparación de estos animalitos. Correcto, este es un método científico español, que el perro trabaja al 100%. Nosotros solo le damos la orden, el perro se va a buscar la orden. El perro, cuando ya encuentra, lo que él hace es un ladrido, cuando hay una persona ya sepultada con vida. Y de ahí proceden ustedes a la rescate. El equipo de rescate a rescatar a la persona que ahí está sepultada. ¿Su nombre, amigo? Comando 2, Martínez Amaya. Comando 2, Martínez Amaya. Y bueno, usted también, prácticamente está al par de su can. Es correcto, aquí estamos siempre listos para salir a la hora que se sea de acá, para poder apoyar a nuestra población. Bueno, gracias. Ya un mensaje final, Mario, para las personas que pues ignoraban que las Fuerzas Armadas cuentan con este tipo de modalidades. Así es, y son varios años ya, licenciado, que contamos con estos equipos especializados en labores de búsqueda y rescate. También aprovecho la oportunidad para informar a la población que Fuerzas Armadas, a través del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar, estamos trabajando al 100% para apoyar a la población a través de diferentes misiones. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con recursos humanos y logísticos necesarios para poder apoyar a la población en cualquier tipo de misión, en cualquier condición que sea. Gracias a Mario Rivera y también a los miembros de esta agrupación especial
para el rescate de personas, tomando en cuenta que con estas emergencias se dan algunos deslizamientos y por eso pues en caso de requerirse la participación de ellos se trasladarán hasta los lugares. Con este informe totalmente en directo desde la Policía Militar del Orden Público, retorno con ustedes. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Giovanni Villalobos. Interesante esta información que nos ha suministrado Giovanni. Vean ustedes este binomio, le dicen binomio porque es un equipo entre un ser humano y un canino. Este binomio especializado en búsqueda y rescate de personas cuando hay catástrofes, se usan mucho estos animalitos cuando hay derrumbes, cuando hay terremotos, cuando hay estructuras colapsadas. El olfato de estos canes es tremendo, pueden olfatear el rastro humano debajo de cualquier tipo de estructura que esté. Así que forma parte también de estas estrategias que tienen las autoridades para prevenir y para hacer prevalecer la vida de los seres humanos con respecto a este paso de la tormenta tropical ETA. Interesante, desde luego, y muy importante también. Ahora nos vamos con Shirley Martínez. Shirley Martínez se encuentra también en las riberas del río Ulúa, que ha presentado en las últimas horas, Shirley, un crecimiento que mantiene muy pendiente a las comunidades próximas ahí al sector del río Ulúa. Shirley, con usted. Buenos días de nuevo, adelante. Buenos días, compañeros. Efectivamente, ya ubicados en las riberas del río Ulúa, donde ya el mismo caudal amenaza en desbordarse y de esta manera ocasionar grandes daños a la ciudad de Progreso y La Lima, que serían las comunidades más afectadas de la zona norte del país hasta este momento. Ya como decíamos en el primer contacto, ya la ciudad de Progreso en el sector de Jesús de Nazaret y el Palermo están inundadas. Algunas calles principales de la ciudad también ya están inundadas y ya el cuerpo de bomberos está en diferentes puntos de esta ribera de este río Ulúa, porque ya está a punto de desbordarse. Una hora más de lluvia y se desborda, ocasionando grandes daños e inundaciones a estos sectores aledaños que resultaría entre las ciudades del Progreso, La Lima, Villanueva y Pimienta, también afectados por esta crecida que en estos momentos ustedes ven que pareciera que fuera un mar. Sin embargo, se trata del río Ulúa, que está llegando a su límite en su cauce fluvial y amenaza en convertirse en un peligro letal para estas comunidades que le rodean. Nosotros vamos a estar atentos ante los anuncios por parte de estas autoridades de contingencia para poderles brindar toda la información y que estas personas puedan evacuar de forma inmediata con estas autoridades que ya están presentes en varias comunidades. De momento, es lo que le informamos, compañero. Buenos días. Sí, ¿me escucha? Vamos a ver si Shirley me puede responder una pregunta que tenemos aquí desde los estudios. Shirley, yo quería consultarle a usted, si me escucha desde luego, cómo está el tránsito de vehículos por ese puente, por ese sector ahí del río Ulúa, porque ya vimos que en Ceiba se ha derrumbado un sector del puente Saopín, que es una de las estructuras más sólidas en esa zona. Sin embargo, se lo llevó la corriente. En estos puentes del Progreso, Lloro, también generalmente son afectados cuando hay una inundación de las magnitudes. Ojalá no se vaya a presentar en las próximas horas, pero el tránsito de vehículos de carga, livianos, buses, ¿cómo está por ese sector, Shirley? ¿Qué nos puede confirmar usted? Hasta este momento pues se ha mantenido una circulación bastante moderada. Hay más movimiento en las comunidades donde se han presentado las inundaciones, donde han llegado camiones y vehículos que se dedican al flete para poder trasladar a las personas. Sin embargo, ya en las principales calles y avenidas se mantiene un tráfico bastante moderado pese a estas lluvias. Muchos pobladores nos han mencionado que han decidido incluso pedir permiso en sus trabajos para poder permanecer en sus casas y estar atento ante el anuncio de cualquier evacuación aquí en el sector de Palermo, sobre todo del Progreso Lloro. San Pedro Sula en este momento sí presenta una carga bastante fuerte de circulación de vehículos, ya que en estos momentos están siendo evacuadas algunas personas en el sector de Santa Marta y Los Naranjos, que desde el día de ayer ya empezaban a comenzar a las inundaciones. Sin embargo, aquí en el Progreso
cerca del río Ulúa, el tráfico es bastante moderado. Sin embargo, sabemos que las personas están alarmadas en esta zona del país. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Shirley Martínez. Vemos un tránsito lento, pero está avanzando ahí en ese sector de los puentes del Progreso, Puente de la Democracia y otra estructura que está ahí muy próxima. Nosotros consideramos que ya las autoridades deberían de restringir el tránsito de personas y bienes, porque las vías deben de estar en este momento, y así como se puede poner la situación para las próximas horas, únicamente para labores de rescate, de socorro, de llevar insumos para las personas que van a estar en los albergues, pero evitar al máximo posible el tránsito de bienes y servicios, porque estamos en una situación de emergencia. Es una tormenta tropical. Gracias a Dios ya no es el huracán de categoría 4 como impactó en Nicaragua, pero sigue representando un tremendo peligro para los habitantes en nuestro país. Así que ojalá se tomen algún tipo de determinaciones. Las personas deben de estar en sus casas en estos momentos, particularmente en los sectores y zonas de alto riesgo. No deben de andar circulando, haciendo menesteres que no tengan que ver con la situación que cruza el país en este momento. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Vamos a venir siempre con Josué Mejía, experto en situaciones de clima, para que nos dé más agregados, más recomendaciones y hacer un análisis rápido sobre las conclusiones y lo que podríamos esperar cuando al filo de las 2 de la tarde ya la tormenta tropical ETA comience a circular el territorio nacional, que va a entrar ahí por el sector del oriente de nuestro país, entre la línea divisoria de los departamentos de El Paraíso y el departamento de Olancho. Por ahí, por esa línea divisoria va a ingresar esta tormenta tropical y va a pasar por el norte de Francisco Morazán, así que las comunidades del norte de Francisco Morazán en este momento deben de estar muy a la expectativa sobre lo que pueda ocurrir. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Estamos ya llegando al final del foro de esta mañana, pero se está reportando en este momento aquí en la ciudad capital el derrumbe de una pared en uno de los centros hospitalarios más importantes del Distrito Central. Nuestro compañero René Amaya se ha dirigido en este preciso momento hasta el Hospital San Felipe. René, ¿qué es lo que ocurre en el Hospital San Felipe? ¿Por qué factores pudo haber derrumbado esta pared en ese centro asistencial? Y también si me confirma si hay alguna persona herida debido a este impasse. Buenos días, René, con usted adelante. Bien, muchas gracias. Efectivamente, así es, Guillermo Paz. Podemos observar en este momento, ya le presentamos imágenes de lo que ha ocurrido aquí en el Hospital San Felipe. Una parte del techo, en la parte de arriba, vamos a correr hasta donde está este portón. A un costado del Hospital San Felipe se ha venido abajo producto de la pertinaz lluvia que azota ya el Distrito Central desde ayer en horas de la mañana y que van a continuar arreciando durante el día, luego de que esta tormenta ya se ha convertido en una tormenta tropical. Ustedes pueden ver estas imágenes de la caída de esta parte de aquí del Hospital San Felipe. Gracias a Dios, pues no hay personas heridas. Podemos ver la parte, cómo se ha venido al techo. Es que mire, también hay otra cosa, que aquí yo recuerdo la vez pasada, se hizo una remodelación y mire ustedes, la construyen como de pedacitos de lámina, y cuando vienen este tipo de fenómenos, lógicamente tienen que ceder. Mire, en vez de construir algo de algo fuerte, lo que hacen, mire, de panelit. Imagínense ustedes, en un hospital donde se atienden personas diarias, niños, jóvenes, adultos, y ven ustedes a través de estas imágenes cómo ha quedado esta parte del techo que se ha venido, de la pared que se ha venido de aquí del Hospital San Felipe, una estructura muy viejísima, pero que cuando se hacen este tipo de obras pues las hacen así arrebatadas, como para salir del paso. Pero cuando vienen fenómenos como el que estamos pasando en este momento, lógicamente tienen que ceder. No hay personas heridas, no hay nada, pero sí se vino toda esta parte de esta infraestructura de aquí del Hospital San Felipe abajo. Y a esperar qué dicen las autoridades con esto que está ocurriendo aquí en el Hospital San Felipe, donde se ha venido, repetimos, abajo toda esta parte del artesón, parte de la pared, una pared construida con
bueno, con materiales no los adecuados, sino ven ustedes, láminas de esas que yo creo que ni en las casas de una persona humilde las ponen, pero habría que averiguar cuánto cobraron también por haber colocado estos pedazos de lámina. Ven ustedes, mire, la debilidad con la que construyen estos tipos de obras en estas instituciones del Estado. Más aquí en el Hospital San Felipe, que repetimos a diario, son cientos de personas las que vienen en busca de salud. Y la parte posterior, ustedes ven, allá vamos a ver si mostramos la otra pared desde aquí, desde acá, ¿podemos mostrar? Ven ustedes las paredes en la parte de arriba. Allí estaban, se supone, trabajando, pero con obras que las dejan sin concluir, las dejan abandonadas por parte de las autoridades y no se sabe si es por falta de recursos o que no se les ajustó el presupuesto o no se sabe, pero aquí las autoridades del Hospital San Felipe deberían de dar una explicación qué es lo que está ocurriendo con estos tipos de obras aquí en la capital de la República. Vamos, si podemos cruzar al otro lado, vamos a ver, tal vez nos dejan, vamos a ir caminando porque sí hay una pertinente lluvia, así van a continuar de acuerdo a los expertos con estas lluvias aquí en la ciudad capital para mostrarles imágenes a ver si podemos ingresar al Hospital San Felipe para poder mostrarles imágenes de la parte interna y a ver qué hay en las autoridades, a ver si nos apuramos, mi querido Hueso, para poder llegar hasta la parte del frente, a ver si nos permiten ingresar también y mostrarle imágenes de lo que está ocurriendo internamente. Esta es la parte externa. Ven ustedes, la parte externa donde cayó esa parte de el Hospital San Felipe. En el centro, ahí por donde están la estación también de los taxis del Hato, ahí hay una pared que representa un peligro. Ahí hay una parte que se vino abajo, la pudimos ver la semana anterior, y con estas lluvias ustedes se imaginan lo que podría estar ocurriendo. Ahí por donde está la pared de la Biblioteca Nacional, que hace algunos años se vino también abajo producto de las lluvias. Ya vamos a ingresar a la parte principal para ver si nos permiten mostrar algunas imágenes de cómo se está tratando este tema aquí en el Hospital San Felipe, donde se ha venido abajo esta parte del techo. Y que, bueno, hasta este momento se nos ha informado de que las autoridades, bueno, ya tienen conocimiento de las mismas y que tendrían que poner algún tipo de trabajo inmediatamente para no ocasionar nada. Vamos a ver si podemos ingresar más. Bueno, aquí estamos en el hospital, ven ustedes las imágenes. Aquí está el personal haciendo sus labores. ¿Por dónde es que estaba caída la parte? Por el otro lado, ¿verdad? Por allá, Bueno, ya aquí estamos en el hospital, ya internamente, compañeros, vamos a mostrarle en unos minutos lo que ocurre con esta parte del techo que se ha venido abajo, pero que hasta este momento, bueno, no hay personas golpeadas, no hay nada que lamentar, solamente la parte de la infraestructura. Retornamos con ustedes, adelante. Bien, muchas gracias a nuestro compañero René Amaya. Se nota un poco agotado el colega René Amaya después de esa gran caminada que pegó, pero no sabemos por qué, porque es un hombre que dice que corre hasta 3 kilómetros al día ahí en el sector donde él vive. Pero desde luego esta situación de andar con un equipo en la calle, ya lo vemos con su impermeable también listo para cubrir cualquier incidencia que ocurra este día con este tránsito de la tormenta tropical ETA. Fue un alero que se ha desprendido del techo de ahí del Hospital San Felipe, gracias a Dios, como lo dijo René, no pasaba ninguna persona cuando se desprendió esa estructura metálica. Ojalá sea reparada lo más pronto posible. Sabemos que la gran cantidad de lluvia que está cayendo, desde luego puede hacer colapsar cualquier tipo de estructura. Muy bien. Josué Mejía, gracias por esperarnos, pero queríamos darle a conocer todos estos detalles que forman parte, desde luego, de esta emergencia que se está viviendo en el país con el paso de la tormenta tropical ETA. Josué, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales sobre el tema que hemos abordado? Se me ha quedado ahí un tema en el entrelineado del foro que hemos desarrollado, pero me gustaría que usted me lo pueda describir en este momento, en su participación final. ¿Ya deberían de estar habilitados los albergues respectivos para llevar a las personas que puedan ser afectadas, Josué, y qué tipo de condiciones deben de prevalecer en estos albergues? Y me da desde luego después de esto sus conclusiones finales al tema.
Sí, miren, ya tomando en cuenta de que en algunas horas, ¿no?, ya ingresará al territorio hondureño este fenómeno y con ello pues su ojo, ¿no?, su centro, eso provocará pues que las precipitaciones aumenten, ¿no?, de manera importante en todo el territorio hondureño. Entonces lo que se debe de hacer es definitivamente tener todos estos albergues ya listos, preparados con todo lo que se necesita para poder hacer estas evacuaciones de una manera precisa y eficiente, debido a las cantidades de lluvia que se van a dar. Algo que quería comentarte, Guillermo, es que cuando hablamos de comparar siempre con el MICH, ¿no?, hicimos esa pregunta al inicio y me quedé con eso en la cabeza porque siempre en la academia tenemos un momento de discusión, ¿no?, un momento de debate sobre qué tanto nosotros hemos avanzado, qué tanto hemos aprendido con respecto al MICH. Y estamos hablando de más de 20 años ya, ¿no?, y seguimos siendo vulnerables, Guillermo. Las instituciones han avanzado, han trabajado en varios temas, pero no han trabajado con la energía que se debe, y se puede evidenciar de que año tras año, cuando tenemos estos fenómenos de que llega un ciclón tropical, una tormenta tropical, y ni siquiera entra al país, sino que pasa por la costa norte, pues genera caos, ¿no?, y genera bastantes desastres en varias partes del país, y eso se debe a que no se ha trabajado en temas como son el ordenamiento territorial. Ese es un problema que hemos ido llevándolo año tras año, y no se ha trabajado. Otra cosa que ni siquiera conocemos bien el cómo manejar nuestras cuencas, porque no se ha priorizado. Y entonces, si tú no conoces y tú no entiendes el comportamiento de estas cuencas y no tienes claro, bueno, se van a dar las situaciones que se dan en temas de inundaciones. Lo otro es el tema de la ciencia. Se debe de invertir un poco más en ciencia, porque se debe de utilizar la ciencia, ¿no?, para poder trabajar y poder atacar a este tipo de fenómenos que a medida que vaya avanzando el tiempo pues van a ser cada vez más extremos, ¿no? Entonces se debe de trabajar definitivamente en eso, porque recurso humano tenemos, hay mucho hondureño capacitado en varios temas. Nosotros lo hemos evidenciado en la academia, en los cursos especializados que se han dado en gestión de riesgos, la maestría de gestión de riesgos, diplomados en meteorología, y hemos identificado, ¿no?, que hay muchos técnicos de varias instituciones y personas de otras, muchos profesionales que son muy capaces, ¿no?, para poder solventar esto, pero de una manera o de otra se ha evidenciado que no se ha trabajado con toda la energía posible desde todas las instituciones del gobierno, y eso pues está provocando que no estemos preparados. Se debe de invertir en prevención. Siempre estamos viendo estamos hablando de que ya se dio el fenómeno y estamos viendo cómo atacar, que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Y eso es lo correcto, porque se debe de prevalecer a salvar las vidas. Pero un tema que se debe priorizar, estimado, es el tema de la prevención, y no solo en el tema de invertir plata, ¿no?, en la parte económica, sino que también debemos de ver la preparación, ¿no?, el tema de la educación, el tema humano. Debemos de invertir en eso en cuanto a temas de prevención y prepararnos cada vez más para poder dar una respuesta a este tipo de fenómenos que, como te dije, año tras año lo vivimos, y año tras año podemos ver noticias en tu canal o en todos los medios en donde dicen derrumbes, deslizamientos de ladera, ¿no?, o inundaciones. Muy bien, muchas gracias, Josué. Solo para concluir, Josué, ¿con qué dependencia de la universidad trabaja usted, Josué? Sí, yo trabajo en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Nosotros pues somos varias unidades. Está la unidad de meteorología, la de gestión de riesgos, la de recursos hídricos y cambio climático. Entonces pertenecemos a la Facultad de Ciencias. Muy bien, muchas gracias, Josué Mejía, del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, experto en este tema del clima, de la vulnerabilidad, de las emergencias, en fin, de todo esto que tiene que ver con las catástrofes, con los problemas que conllevan cuando hay meteoros de la naturaleza del que estamos viviendo en las últimas horas, que afectó bastante a Nicaragua, que gracias a Dios va a transitar por Honduras como una tormenta tropical, y se espera que al chocar con el sistema montañoso de nuestro país se degrade aún más y quede en una categoría de depresión tropical. Una depresión tropical que nos puede dejar lluvia, sí, pero no el peligro inminente que representa soportar otra vez un huracán categoría 4. El Mitch lo hizo con categoría 5, imagínense ustedes, pero como les digo, gracias a Dios, ahora esta es una tormenta tropical. Muy bien, antes de cerrar el foro, la entrevista, tenemos un último contacto para que usted quede debidamente actualizado
sobre las recomendaciones y sobre la información que manejan nuestras autoridades de Copeco y desde luego también de Sinajer. Gisela Calix está en Copeco. Gisela, con usted cerramos el foro, la entrevista. ¿Qué novedades hay por ahí? De nuevo con usted, adelante. Así es, buenos días, Guillermo y televidentes de la entrevista. Me acompaña Víctor Ortega, él es pronosticador de turno y de inmediato nos va a detallar cuál es el comportamiento que tiene en este momento la tormenta tropical ETA. Muy buenos días. Sí, hola, muy buenos días a todos en el estudio, a todos los que nos están sintonizando en este momento. Bueno, para informarles que la tormenta tropical ETA ha sufrido, ¿verdad?, debilitamiento al atravesar por el territorio nicaragüense. Actualmente se encuentra en Jinotega, en Nicaragua, a unos 130 kilómetros al sureste de Catacamas. Se está desplazando bastante lento, a unos 10, 11 kilómetros por hora, lo que representa que está dejando bastantes precipitaciones. Este fenómeno sufrió una debilitación de categoría 4 a tormenta tropical a lo largo de la noche y se espera que todavía siga debilitándose. Se espera que ingrese al territorio nacional en horas del mediodía o entre la 1 o 2 de la tarde por el departamento de El Paraíso y Olancho, ¿verdad? Nos está dejando bastantes precipitaciones, sobre todo en el litoral caribe, en la parte de la Mosquitia, en la parte oriental y en la parte central del país, y se espera que estas precipitaciones se empiecen a presentar de manera más continua en el resto de las regiones del país. Por lo tanto, le solicitamos a la población que mantenga informado porque todavía el peligro no pasa, no hay que bajar la guardia. Las precipitaciones van a continuar aunque este fenómeno pierda intensidad. Bien, muchas gracias, Víctor Ortega, pronosticador de turno, quien detallaba que la tormenta tropical ETA ha perdido intensidad en las últimas horas y también las autoridades de Copeco mantienen alerta roja y amarilla en el país, por lo que han pedido no bajar la guardia ante este fenómeno natural. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero César Funes hasta la ciudad de La Ceiba, con lo cual cerramos el foro, la entrevista de este día. Muy buenos días, César. Así es, buenos días compañeros. En efecto, el fuerte corrientes, en este caso del río Cangrejal, ya han provocado daños severos en la ciudad de La Ceiba. El puente sobre el río Cangrejal ha cedido una de sus partes en la zona central de este que conduce al departamento de Colón y prácticamente pues no hay paso en este sector. Gracias a Dios no iba pasando ningún vehículo en el momento que ocurrió este percance. Como observan ustedes, la fuerte corriente del río Cangrejal, que en este momento pues prácticamente está por alcanzar ya su límite máximo y como repetimos, ya prácticamente no hay paso en este sector y se corre el riesgo, compañeros, de que también se pueda quedar incomunicado el sector de hacia Colón y Atlántida por las fallas que hay prácticamente en el puente también sobre el Reino Suecia. Vamos a escuchar un poco lo que dice Edgardo Amaya del CODEN referente a lo que ha ocurrido prácticamente en esta zona. Bueno, gracias César. La verdad es que sí queremos hacer ese llamado a la conciencia de la población. Nos preocupa, ustedes lo pueden ver aquí hacia las espaldas de sus camarógrafos, como un miembro de lo que es la cervecería hondureña, miren, ustedes pueden ver que sigue ingresando a lo que son las aguas fuertes y bravas que está desembocando este caudal del río Cangrejal. Luego, desafortunadamente, si una persona pierde la vida, la gente comienza a decir qué hizo el CODEN, qué hizo Copeco, qué hizo el resto de las instituciones. Estas son las imprudencias que nosotros estamos tratando de evitar con el cierre y el establecimiento del perímetro a raíz del incidente de la pérdida de una de las losas en la parte central de este puente Saupín. Le pedimos esa colaboración a la gente, no queremos tener pérdidas de vidas humanas, la vida humana no tiene reparación, no se compra, no se repone. ¿No iba pasando nadie en el momento que ocurrió este percance? Afortunadamente no, como le mencionábamos hace un rato a uno de tus colegas, a eso de las 3:55 de la mañana, un miembro de la Municipalidad de La Ceiba que trabaja en el área de mantenimiento y que vive aquí en la zona de Carmen Elena, nos notificó de manera inmediata el estruendo que se generó aquí en el puente. Luego él trató de acercarse de manera prudencial y a su percepción él manifestaba que debido al estruendo se había perdido una de las losas. Procedimos, una vez recibida la llamada, a desplazarnos desde la Regional 1 de Copeco con el jefe de operaciones, el doctor Luis Florentino Martínez, personal del Cuerpo de Bomberos y de las demás instituciones.
constatamos el hecho, lo hizo el personal del Cuerpo de Bomberos, verificó aún y cuando no había mucha visibilidad a través de algún acercamiento hasta cierto tramo y con la ayuda de linternas de alta potencia logramos ver ya la pérdida de una de estas losas. Procedimos a eso de las 4 y 5 de la mañana a hacer el cierre y afortunadamente no hay reporte de que ningún vehículo o automotor hubiera transitado al momento del incidente. En ese aspecto también pedirle colaboración a la población que vive tanto en el sector este y viceversa en el centro de la ciudad y que tiene que desplazarse hasta esa zona, que el flujo va a ser controlado. Hasta el momento se está procediendo a hacer las evaluaciones del puente tanto Reino de Suecia, que se encuentra sobre el río Cangrejal, al igual que el puente ubicado sobre el río Danto. Estamos esperando esta información por parte de los ingenieros de INSEP para poder constatar, de acuerdo a la información técnica de las condiciones en las que se encuentran estas dos infraestructuras, poder tomar qué determinaciones o pasos vamos a seguir, si el cierre preventivo o si vamos a poder mantener un flujo controlado a través de Vialidad y Transporte. Gracias, Edgardo Amaya del CODEM. Es la información de última hora, compañeros, que ocurre en la ciudad de La Ceiba luego de esta huracán ETA que ya comienza a dejar estragos en esta ciudad de La Ceiba al caerse parte del puente del Reino, en este caso el puente del Reino de Saupín, que también el otro puente también está con daños. Compañeros, retornamos con ustedes.